Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y el senador de la República, Jorge Eliezer Guevara, estuvo hablando para Café y Tertulia, el programa del sindicato SUTED Cimatol, sobre estos proyectos de ley que afectan, por supuesto, al sector educativo. Por eso vamos a escuchar a continuación su intervención. Cuando entramos a la pandemia, citamos a los funcionarios que tienen que ver con la política pública global. Entonces, nos dimos cuenta, por ejemplo, en los debates de control político, que 1.200.000 colombianos estaban desconectados de agua, desconectados de luz, desconectados de servicios, y que 400.000 hogares no tenían internet. Entonces nosotros propusimos un proyecto de ley de mínimo básico de internet, y por supuesto que pues eso tiene sus bemoles, porque los operarios de las que tienen la cesión del espacio electromagnético ponen el grito en el cielo. Pero yo creo que si no hay una democratización del internet, no vamos a tener la opción de que nuestros niños, nuestros jóvenes y los ciudadanos en general tengan otra opción de información. Bueno, ahí salió un proyecto de ley, no es el ideal, el que nosotros queremos que sea el mínimo vital gratuito para el estrato 1, 2 y 3, pero es un punto de partida. El gobierno, es que mira, el movimiento sindical y social y popular estaba en un ambiente muy importante de activación. El paro del 21 de noviembre, hace año largo, 2 años prácticamente, mostró que hay un cansancio del pueblo colombiano con las políticas que nos han gobernado durante 200 años y con la clase política que nos ha gobernado. Con la clase política y sus políticas. Y bueno, pero íbamos viento en popa en un crecimiento ascendente de la movilización, y vino la pandemia y nos bajó. Entonces el gobierno creyó que todo estaba acabado desde el sector popular y nos vino con la reforma tributaria que todos conocen, para no repetirla. Vino todo ese paquete que nos propuso el señor Duque, y por supuesto el pueblo recuperó sus bríos y arrancamos una pelea. El movimiento estudiantil, el movimiento juvenil se activó y logramos derrotar con el paro que arrancó hace 3 meses. Con el paro logramos derrotar la reforma tributaria, logramos la renuncia de Carrasquilla, logramos, a raíz de que se dio una política internacional muy importante de movilización contra el gobierno tuvo que quemar
a la ministra de Relaciones Exteriores del momento, a la doctora Claudia Blum, y logramos algo pero muy importante. Fue hundir el proyecto que quería volver más rigurosa la ganancia en el sector salud para las EPS y joder más al pueblo. Esos 3 hechos son destacados, 4 destacados, muy importantes, y yo creo que ahora lo que tenemos que seguir es una movilización en la perspectiva de cambiar esta clase política en el 2022 y, por supuesto, elegir un Congreso democrático, un Congreso ampliamente progresista que le sirva a la inmensa mayoría de la población, y no como ocurre hoy, que es un Congreso al servicio de las multinacionales y al servicio del empresariado y sobre todo de la banca. Eso es, como así en un resumen, lo que ha ocurrido. Nosotros logramos de manera importante reabrir una negociación del sector estatal. Hoy, en este momento, estamos en una coyuntura de negociación. Yo le pedí a la ministra en el debate del día de hoy que negocie, pero que cumpla los acuerdos. Es que FECODE hizo unos acuerdos muy importantes en el 2000, hace 2 años, y hoy deberíamos tener el decreto de la prima de vacaciones porcentual, de tal manera que si un maestro pide una licencia de 1 mes no pierde la prima, que si se pide un permiso de 3 días no pierde la prima, sino que le pagan por 12avas partes, como ocurre con el resto de los trabajadores. Ya debería estar expedido el decreto que eleva el porcentaje de la bonificación pedagógica del 15 al 19%, pero además que los 8.000 maestros que están pendientes de los cursos, llamémoslo así, de ascenso, el decreto ya debería estar para que esos maestros estuvieran haciendo el curso muy importante. Y bueno, deberíamos estar negociando ya con unas fórmulas muy concretas del Sistema General de Participaciones. Ustedes saben que nosotros ganamos esa pelea. Esta pelea la ganamos desde la Marcha del Hambre del año 66, el acuerdo de plata para las regiones que se concretó en el acto legislativo 1 del 68, cuando se creó el situado fiscal, es decir, un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que van a las regiones para efectos de atender educación y salud. Luego, en la reforma constitucional del 91, en la nueva constitución del 91, lo logramos en 2 artículos trascendentales, el 356 y el 357. Acuérdense que en la constituyente estuvo Abel Rodríguez, Germán Toro, Aníbal Palacio, Angelino Garzón, yo he dicho que Angelino cuando andaba por buen camino, cuando no era uribista, Aida Bella, es decir, tuvimos un paquete del movimiento sindical, un grupo significativo del movimiento sindical, y logramos esos 2 artículos tan importantes que garantizan la financiación adecuada de la educación. Pero logramos un artículo que es vital, el 53, el que dice: habrá un estatuto del trabajo que garantiza los derechos mínimos laborales y prestacionales de los trabajadores. Ese artículo no se ha podido reglamentar, no hemos podido, se han hecho propuestas y siempre lo hunden las mayorías del Congreso porque no les conviene una clase trabajadora, no quieren una clase trabajadora que tenga garantías plenas laborales y profesionales, que esté formalizada y que no esté en la informalidad que hoy tiene el país. Pero bueno, habíamos logrado el 356 y el 357 y vino la reforma constitucional de la educación, vinieron las reformas de salud, la reforma de las pensiones, las reformas laborales, que iban a ser transitorias, y el acto legislativo 1 del 2001 abrió el camino de la ley 715 y de su hijo malévolo, el 1278, que prácticamente quitó una serie de derechos del magisterio. Entonces, logramos nuevamente en las últimas peleas de FECODE que se acordó un acto legislativo para modificar el Sistema General de Participaciones y recuperar los recursos que se perdieron. Ese es otro hecho importante que se pactó hace 2 años, cuando el compañero Nelson Alarcón era presidente de FECODE coordinando esa negociación, y hoy pues está quieto
porque el comité paritario, el comité de FECODE, Congreso, Gobierno no ha operado por el tema de pandemia y ahí estamos. Yo creo que otra vez estamos recuperando las fuerzas para trabajar. Bueno, y vino el paro, ese paro que fue histórico, un hito en la lucha política y social. Aparecieron los jóvenes, pero yo sí quiero decir una cosa, los jóvenes aparecieron, pero los viejos seguimos en la lucha. Aquí no nos pueden decir que el movimiento sindical de la CUT, de FECODE, de Cimatol, de los demás sindicatos, los pensionados en sus organizaciones, la CGT y todo ese sector sindical son unos desconocidos, desaparecidos. No, ahí están en la lucha y con ellos y con el movimiento juvenil vamos a intentar construir el nuevo escenario de la política. Y bueno, vinieron los trabajadores y dijeron, bueno, nosotros no tenemos curules, pero tenemos amigos en el Congreso, vamos a presentar proyectos de ley del Congreso que son muy importantes. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y se radica nuevamente un nuevo proyecto de reforma tributaria. A propósito de este tema, vamos a escuchar a continuación a Mario Valencia. Él es economista, docente universitario y experto en estos temas, quien hace una comparación frente a la reforma tributaria que anteriormente presentó el ministro Carrasquilla y también explica precisamente cuál es ese ABC sobre esa nueva reforma tributaria. Por eso escuchemos a continuación a Mario Valencia, economista y docente universitario. Yo lo que quiero decir hoy no es porque no debería haber reforma, todo lo contrario, yo creo que debe haber reforma. Lo que pasa es que esta que se presentó no es una reforma tributaria. Yo pienso que este es un acuerdo político del gobierno nacional con, entre otras cosas, con la misma clase política que ha sido la responsable de las 15 reformas tributarias anteriores. En los últimos 30 años en Colombia ha habido 15 reformas tributarias, esta sería la número 16. Y ellos esa misma clase política ha sido la responsable de tener esas reformas tributarias que han provocado una regresividad muy profunda de la estructura tributaria de nuestro país. La regresividad significa que en los países desarrollados, en los países más ricos del planeta y en los países con menos desigualdad, la desigualdad antes de cobrar impuestos, existe una desigualdad muy alta, y lo que hace la estructura tributaria de esos países es que cuando le cobra impuestos a su población y a sus empresas, disminuye la desigualdad sustancialmente. Y lo que prueba que Colombia tiene una estructura tributaria muy regresiva es que en Colombia prácticamente no pasa absolutamente nada antes y después de impuestos. Es decir, la estructura tributaria del país no es una herramienta para reducir la desigualdad. Antes y después de impuestos la desigualdad es básicamente la misma, y eso lo que evidencia es que quienes pagan impuestos en Colombia, primero que existe una tributación muy baja vista desde la perspectiva global del recaudo de los impuestos. Tenemos una tributación muy baja. Nosotros recaudamos en impuestos alrededor del 19% del Producto Interno Bruto, pero países desarrollados, el promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, recauda alrededor del 34%. Eso quiere decir que como sociedad en conjunto pagamos muy pocos impuestos. Y cuando uno entra a mirar quiénes son los que pagan impuestos en la sociedad, se encuentra con que en esas reformas tributarias, y por eso yo considero que esta no es una reforma tributaria como tal, en esas reformas tributarias anteriores lo que ha ocurrido es que impuestos que se cobran a las personas sin tener en cuenta su capacidad adquisitiva, su capacidad de pago, su nivel de ingreso, han venido incrementándose más rápidamente que los impuestos que se cobran directamente sobre la capacidad de creación de riqueza de las personas y de las empresas. Cuando uno mira la renta de empresas, el ritmo de crecimiento de la renta de empresas ha venido cayendo,
el de las personas crece a un ritmo muy lento y el de impuestos como el IVA crece muy rápido. Entonces eso hace que obviamente sea más regresivo y por eso, en conclusión de esta primera parte, Colombia es, según las mediciones del Banco Mundial, es el quinto país más desigual del planeta. Eso lo que significa es que la poca riqueza que se genera en Colombia está muy concentrada, está excesivamente concentrada y está concentrada casi a todos los niveles. Cuando uno lo mira en el ingreso general de la población, en el ingreso general del país está muy concentrado. Cuando uno lo mira en la propiedad, en términos de patrimonio, está muy concentrado. Cuando se mira en la tierra, por supuesto, que está supremamente concentrado, pero en empresas también. Y me voy a referir a este punto porque creo que es lo más grueso que tiene esta ley que se presentó al Congreso de la República. Es decir, en las empresas también está muy concentrado el patrimonio y el ingreso. Entonces, cuando uno habla de empresas, y voy a desarrollar este tema más adelante, pero cuando uno habla de empresas en Colombia, tiene que hacer muchas claridades, muchas explicaciones, porque uno no puede hablar de las empresas en general, como no puede hablar de las trabajadoras o los trabajadores en general. O sea, aquí hay trabajadores de ingresos altos, hay trabajadores de ingresos medios, hay trabajadores de ingresos bajos. Esa misma distinción que se hace en el mundo del trabajo, en el mundo del mercado laboral y en la población en general, tiene que hacerse a nivel empresarial también. Existen no solamente una clasificación de empresas por su tamaño, sino que además cuando uno lo mira por el nivel de ingreso de las empresas, pues aquí hay prácticamente que son empresas de rebusque, empresas un poco más formales, empresas que son capaces de generar empleos, hasta empresas muy grandes, pero pues hay unos niveles, digamos, que se tienen que desarrollar y por eso debería haber una desagregación en ese tipo de impuestos, que es lo que, entre otras cosas, la Constitución exige. La Constitución exige una progresividad en el sentido, lo establece la Constitución, en el sentido de que las personas que tienen más riqueza y más capacidad de ingreso paguen más impuestos que las que no lo tienen. Incluso hasta llegar a personas que no tienen capacidad de pagar impuestos, pero en Colombia, como la mayor parte de los impuestos son indirectos, en el sentido de que no corresponden al nivel de ingreso de la población, se cobran fundamentalmente al consumo. La mayor parte de los impuestos que se pagan en Colombia se cobran al consumo y se supone pues, que todo el mundo tiene que consumir algo. Si el más pobre consume más poco, por supuesto, los de ingresos medios consumen un poquito más, los ricos consumen un poquito más, pero eso también tiene unos límites en términos de consumo. Es decir, el más rico de la población colombiana pues no desayuna 20 veces al día, desayuna una vez al día, igual que lo podemos desayunar todos nosotros. Sí, probablemente, como lo decía Ligia, pues los más pobres no comen 3 veces al día, pero tienen un consumo que está gravado con impuestos. Pero el más rico no es que pague significativamente muchos más impuestos al consumo, porque pues hay unos límites a esa propensión de incrementar el consumo. Entonces no debería centrarse tanto, los impuestos no deberían centrarse en el consumo, sino en la capacidad que tenemos de creación de riqueza. Si yo desarrollo una actividad que es capaz de crear mucha riqueza, de generar muchas utilidades, pues el Estado lo que debería es tener la capacidad de cobrar directamente sobre esa capacidad de generar ganancias o de generar renta o de generar utilidades o de acumular riqueza. Y ese principio constitucional no se cumple en Colombia y es apenas obvio lo que decía al principio, este proyecto de ley que se presentó al Congreso no resuelve ninguno de esos problemas que he mencionado hasta este momento y muchos otros problemas que voy a referirme también un poco más adelante que tiene la estructura tributaria del país, porque no es solamente que sea regresiva, sino que tiene, por ejemplo, unos graves problemas de evasión. También lo mencionaba Ligia en su presentación. Aquí hay unas grandes empresas y grandes riquezas que no pagan impuestos porque tienen unos mecanismos de evadir el pago de esos impuestos o de hacerle un quiebre a la legislación, a la tributación, para fugarse, por ejemplo, hacia paraísos fiscales, para refugiar su riqueza en países como Panamá, que es como una especie de guarida financiera para las grandes fortunas del mundo, y otros paraísos fiscales, Bahamas, Islas Caimán, incluso en Estados Unidos, territorios de ultramar de Reino Unido,
que son utilizados por estas grandes empresas y por personas muy ricas para esconder su dinero. Yo los he llamado como una especie de caletas financieras sofisticadas. ¿Sí? Uno ya no tiene que coger la plata y guardarlas en unos barriles y enterrarla en la tierra, sino que abren una cuenta, se llevan la plata para Panamá y está todo legal. En teoría todo es absolutamente legal, pero no pagan impuestos en Colombia y muchos otros problemas de la tributación del país. Entonces, esto como tal no es una reforma porque no aborda problemas estructurales de la tributación del país, sino que es un acuerdo político para recaudar 15.2 billones de pesos. Entonces el gobierno, como lo decía Ligia, se fue por la más fácil, lo más mediocre. Necesitábamos en la propuesta anterior, en la presentación anterior, necesitaban 28 billones de pesos, de los cuales el 58% iba a ser destinado al pago de la deuda. En la propuesta anterior, la propuesta de marzo, así. 28 billones de pesos, 28 millones de pesos, de los cuales el 58% de esos recursos se iba a utilizar para pagar la deuda y el 26% para lo social. Todos los acontecimientos sociales y políticos del país, lo que ocurre es que presentan una reforma menos ambiciosa en el monto, de 28 pasan a 15 billones de pesos, 15,2 billones de pesos, pero además también hay una reconfiguración del uso de esos recursos, en el sentido de que ya no, el 58% no va a ir para la deuda, sino solamente el 25%, bueno, digamos, me sigue pareciendo muy alto que sea el 25%, pero hay casi que como un cambio completo de la destinación de esos recursos, en los cuales el 25% va para deuda, el 59% va para la atención de programas sociales, todos los programas sociales que se han mencionado, y en ambos se mantiene la misma proporción del dinero que va para las regiones en el Sistema General de Participación, que es alrededor del 16%. Entonces son menos recursos, hay una reconfiguración que por supuesto tiene que ver con toda la presión social que ha habido en el país en los últimos meses, y es menos ambicioso, pero además también de dónde se van a recaudar los impuestos hay un cambio. Digamos que hay un cambio notorio de dónde se van a recaudar los recursos, pero lo que yo quiero mostrar es que al final, digamos, de todas formas, esta es una afectación en buena medida a la clase media por una razón. Primero, porque no es posible recaudar más impuestos sin afectar a algún sector de la población. ¿Sí? O sea, todas estas discusiones también tienen claro que tienen un componente técnico, pero también tienen un componente de balance político y de balance social que el gobierno siempre tiene que medir, porque pues, primero tiene que tener en cuenta si va a ser aprobado, si la propuesta que presenta el Congreso va a ser aprobada o no. Si presenta una propuesta que no va a ser aprobada, finalmente no va a poder recoger esos recursos. Y cualquier propuesta, cualquiera que sea la mejor propuesta del planeta, significará necesariamente que algunos sectores de la población van a tener que pagar más impuestos. Eso es inevitable. Digamos, cualquier propuesta de aumentar el recaudo de los impuestos significa que alguien va a tener que poner esa plata. Claro, lo ideal, lo lógico, lo deseable, lo más democrático, lo más justo, además en términos sociales, en términos económicos y en términos tributarios, es que quienes pongan más recursos sean los más ricos. Lo que decía al principio el principio de progresividad de los ricos pagan más, los pobres pagan menos. Entonces uno siempre se imagina, uno siempre exige y dice, bueno, entonces que paguen los ricos. ¿Quiénes pagan la crisis? Por decirlo así, que la paguen los más ricos. Y aquí se entra en otra discusión que no la voy a detallar como tal, pero es una discusión de quiénes son los ricos en Colombia. ¿Sí? Y esa es una discusión quizás un poco más complicada porque existen unos criterios técnicos de qué es ser rico en Colombia, pero nosotros somos un país primero de unos niveles de ingresos medios para abajo. Si uno lo mira en general, en promedio en la sociedad, el nivel de ingreso de la población tiene niveles de ingresos
medios. Pues digamos que somos un país de ingresos medios, catalogado a nivel internacional como país de ingresos medios. Eso significa que no somos un país tan pobre como Mozambique o como Haití, pero no somos un país con el nivel de ingreso de Alemania. Si uno se pudiera catalogar, o de hecho, pues cuando uno mira la clasificación de Colombia en el escenario internacional, el ingreso promedio de Alemania es alrededor de 10 veces más que el de Colombia, pero el de Colombia es alrededor de 10 veces más que el de Mozambique. Entonces, pues eso automáticamente nos pone, no somos tan pobres como Mozambique, no somos tan ricos como Alemania, entonces somos un país de ingresos medios, pero como tenemos una desigualdad tan alta, lo que eso sí demuestra es que en la parte más rica de la población hay riquezas que se asimilan, que se asemejan a las riquezas que uno puede encontrar en los sitios más ricos de Nueva York. Si uno va a Central Park y mira un apartamento de Central Park, pues aquí hay unos niveles de riqueza que se asimilan al nivel de riqueza de Central Park, pero en la misma composición de la desigualdad hay personas tan pobres, no como las más pobres de Nueva York, sino tan pobres como los más pobres de Haití. ¿Sí? Entonces esas brechas son gigantes, somos de ingresos medios, las brechas están muy concentradas y uno debería enfocarse en una política tributaria, en cobrar impuestos a esos más ricos de la población, que son quienes, y esta fue la gran discusión que hubo, o una de las grandes discusiones que hubo en la propuesta anterior. En la propuesta anterior, quienes hacían el esfuerzo de poner la mayor parte de esos 28 billones de pesos era lo que se cataloga como el 10% más rico de la población. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, escuchando el interesante análisis que realiza el economista y docente universitario Mario Valencia, analista de Sede Trabajo, quien habla sobre el ABC de la reforma tributaria que fue presentada nuevamente. Escuchemos. Uno lo mira en las tablas y uno dice, perfecto, el 10% más rico que pague más impuestos y se acabó la discusión. Claro, no es tan sencillo porque cuando uno abre la puerta y mira, uno abre la puerta y entra, ¿quién es el 10% más rico de la población? Se encuentra desde ingresos de alrededor de 1,5 millones de pesos hasta el último nivel de ingresos más alto que puede tener un asalariado en Colombia, que en términos generales, pues digamos, es muy alto. Entonces, en ese 10%, esa era, como les decía, una de las grandes discusiones, el gobierno optó por la más fácil, decir, bueno, entonces cobrémosle el 10%. No, un momentico, señoras y señores, es que en ese 10% también hay una desigualdad enorme, porque el 10% empieza en el más pobre de ese 10%, ese es el 10% más rico, pero el más pobre de ese 10% se gana 1,5 millones y pues Luis Carlos Sarmiento Angulo se puede ganar, no sé, 500 millones de pesos al mes. Entonces, pues probablemente hay que hacer un esfuerzo mayor por clasificar, por identificar y clasificar quién es ese 10% de la población. En términos generales, cuando uno mira ese 10% y lo compara con otros países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que se encontraba es que ese 10% en términos generales era la clase media colombiana. Y en el último nivel de ese 10% está un 1% que tiene más nivel de ingreso, tiene ingresos superiores, mensuales superiores, alrededor de 5,5 millones, 6 millones de pesos mensuales, que ya hace parte del 1% más rico de la población, pero además vuelvo y abro otra puerta en ese 1% y me encuentro con que realmente esos no son los más ricos de la población. Los más ricos de la población son el 0,1% más rico de la población, y entonces ahí ya empieza a haber problemas. Por la debilidad de nuestra estructura tributaria y por la debilidad institucional de la DIAN, el Estado colombiano no tiene la voluntad y no tiene la información suficiente para saber quiénes son esas personas, para saber de verdad el nombre de esas personas, ¿sí? O sea, uno sospecha, voy a poner un ejemplo, uno sospecha que Luis Carlos Sarmiento Angulo debe estar allí en ese 1% más rico de la población, ¿sí? De hecho, está en el 0,1 más rico de la población, pero cuando el Estado va y mira la riqueza de don Luis Carlos, seguramente tiene muchas propiedades a su nombre y todo eso, pero
Muchas otras personas como él, con niveles de riqueza, digamos, más o menos parecida a la de don Luis Carlos, no tienen propiedades, están a nombre de otras personas, están a nombre de sociedades anónimas, están a nombre de fondos de inversiones en otros países, están en paraísos fiscales, esto que les decía, por ejemplo, como Panamá, o sencillamente esas personas pues no tienen su riqueza en Colombia, las tienen registradas en otros países, pagan impuestos en otros países, están en Estados Unidos, tienen propiedades, casas, fincas en Bahamas, en Estados Unidos, y no pagan muchos impuestos en Colombia. Entonces, ese era el principal, digamos, como uno de los principales problemas de esa propuesta, era que se ponía el 10% como si todos fuéramos iguales. Un profesor universitario como yo terminábamos tributando exactamente lo mismo que tributa Luis Carlos Sarmiento Angulo. De hecho, incluso es posible que pagáramos más, porque ingresos de una persona como yo, que digamos que trabajo en una universidad pública además, nuestros ingresos son sujetos del impuesto a la renta de personas naturales, pero otros tipos de ingresos que provienen de la renta inmobiliaria, de la renta del capital, pagan menos impuestos en Colombia que lo que pagan los impuestos de la renta del trabajo. Entonces, definitivamente allí había una progresividad hasta el 10%, pero en el 10% ya había una regresividad muy grande, y eso era el mayor esfuerzo de quienes iban a pagar ese monto. ¿Quiénes van a pagar el de esta reforma? El de esta propuesta de reforma, ¿quiénes lo van a pagar? Entonces el gobierno optó por la fácil en esta discusión. Las empresas. Entonces, de nuevo también, abramos la puerta. ¿Quiénes son las empresas? Porque el gobierno dice que las empresas paguen, y sale los representantes de los gremios, de los grandes gremios de la producción, y dicen: nosotros vamos a hacer el esfuerzo y nosotros pagamos una parte importante de esta reforma. Alrededor del 69% de los recursos nuevos que se van a recaudar van a provenir de eso que se llama las empresas en general, de esa categoría general que se llama las empresas. Y allí en ese acto que montaron en la Casa de Nariño para presentar esta propuesta, que ese es el acuerdo político, entonces había grandes representantes de gremios de la producción que decían: nosotros queremos mucho al país y queremos la reactivación, y vamos a hacer que las empresas, vamos a poner los recursos que necesita el país para la reactivación. Bueno, de nuevo, abramos la puerta. ¿Quiénes son las empresas en Colombia? Entonces voy a dar algunos datos, no los quiero llenar de muchos datos, pero voy a dar algunos datos que considero que son relevantes. Hay unos cálculos que han realizado unos académicos que son muy, muy importantes en la discusión colombiana en este tema, primero por su gran conocimiento y trayectoria en estas discusiones. Tiene una trayectoria académica muy, muy significativa, pero además porque son personas que tuvieron acceso a datos de declaraciones de rentas de personas y de empresas, datos anonimizados, por supuesto. ¿Qué significa anonimizados? Pues que les entregaron un listado de información de declaraciones de renta, pero no decía ni qué empresa era ni qué persona era. Entonces ellos pudieron hacer un ejercicio muy importante, y ustedes seguramente los han oído citar mucho, porque pues realmente no existen muchas personas que hayan tenido acceso a esta información, y es muy valioso que ellos hayan tenido acceso a esa información. Digamos, a todos quienes estamos metidos en este mundo del análisis de estos temas nos da un poco de envidia, porque bueno, ¿cómo hicieron? Todos quisiéramos tener acceso a esa información, pero valoramos y respetamos mucho el análisis que ellos han hecho sobre estos datos. Entonces, los datos que ellos obtuvieron, y a los que tuvieron acceso, nos muestran que son datos, perdón, no he dicho quiénes son los académicos Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia y Luis Jorge Garay, establecen que en términos de patrimonio empresarial, del patrimonio de las empresas, el 95% del patrimonio de las empresas está concentrado en el 10% de las empresas más grandes del país. Imagínense, el 95%, todo el volumen del patrimonio está concentrado solamente en el 10% de las empresas. Allí hay una desigualdad muy grande, hay una concentración del patrimonio muy grande, y de ese patrimonio, el 44% de ese patrimonio pertenece al sector financiero, el 8% está en las manufacturas, que es muy bajo, debería haber más patrimonio
en las manufacturas, que son las que tienen más posibilidad de transformar mercancías y energía y vincular mano de obra y mano de obra más estable. Y el 1.7% de ese patrimonio está en el agro. Hablando de ese 95% del patrimonio que está en el 10% de las empresas, el 44% pertenece al sector financiero, el 8% en las manufacturas y el 1.7% en el agro. Y a nivel de ingresos de las empresas pasa más o menos lo mismo. El 94% está concentrado en el 10% de las empresas, de los cuales, aquí ya digamos hay como una reconfiguración, el 26% corresponde al comercio. Y esto es grave por una razón que en el mundo laboral se conoce, y con todas las compañeras y todos los compañeros de la CUT siempre en las mesas de negociación del salario mínimo y en todas las discusiones sobre la estructura del mercado laboral damos estos datos. No tenemos nada en contra de ningún sector, todos los sectores son muy importantes, son necesarios. Nadie quiere en Colombia que se quiebren los bancos, y les aseguro que nadie, ni ustedes, ni yo, ni nadie en Colombia quiere que se quiebre un banco, porque la quiebra del sector bancario es traumática para la economía y para la sociedad. No queremos que se quiebren, pero pues es que la concentración es muy, muy alta. Lo que queremos es que se desconcentre más esa riqueza. No tenemos nada en contra del sector comercio, pero el problema es que el sector comercio, que es el que más se emplea en Colombia, el que más demanda trabajo, es el sector que tiene los salarios promedios más bajos de todas las actividades económicas y la informalidad más alta. Entonces, es grave que el 26% de los ingresos de las empresas correspondan al sector comercio, porque no es un sector dinamizador de empleos de alta calidad, no es dinamizador de empleos formales, no es capaz de absorber fuerza de trabajo formal. No tiene que ver con el empresario, o sea, eso no tiene que ver con que el empresario es bueno o es malo, pues tiene que ver con que no tiene capacidad el sector de hacerlo, es muy informal. El 18% pertenece al sector financiero. Insisto, no son los demonios, no tenemos nada en contra de que existan los bancos, pero tiene que funcionar de otra forma. Tiene que haber otros mecanismos en los cuales esa riqueza no se ultraconcentre y sirva para dinamizar el crecimiento económico del país, y además pagan muy pocos impuestos. Entonces voy a dar un par de datos adicionales para tener el panorama. El sector, un informe que hicieron unos evaluadores, una comisión de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estableció que el sector comercio paga como tarifa efectiva de impuestos, o sea, lo que realmente paga de impuestos es el 27% sobre sus utilidades. El sector comercio paga el 26% y el financiero el 20%. Entonces, realmente es muy injusto que los sectores que tienen más posibilidades de crecer, de ganar, de acumular más privilegios, Lidia lo decía, tenemos alrededor de 230, 250 tipos diferentes de beneficios tributarios. Eso tiene un costo fiscal enorme para el país. Antes de la reforma de 2019 tenía un costo de 17 billones de pesos y la reforma de 2019 le sumó 10 billones adicionales. Son 27 billones de pesos que no recibe el Estado porque son regalos tributarios que se les hacen a las empresas directamente, pero a las grandes empresas. Por supuesto, la pequeña empresa no tiene posibilidad de acceder a esos beneficios tributarios. Y además, con esto termino esta parte y voy pues además intentando redondear, pero además, cuando uno mira la composición empresarial del país, se encuentra primero con que el 90% de las empresas de Colombia son microempresas. El 90%. Por eso les decía que cuando uno habla de empresas en Colombia tiene que hacer necesariamente, si no hace la clasificación, si no hace una explicación suficiente de cuáles son las empresas, está cometiendo un error. Uno no puede hablar los empresarios en Colombia, no puede decir eso, como no puede decir los trabajadores de Colombia, ¿no? Porque hay trabajadores súper ricos, hay trabajadores medio ricos, de ingresos medios, los pobres, trabajadores de todo. Eso uno tiene que hacer la clasificación. El 90% de todas las empresas que existen en Colombia son microempresas.
casi que son empresas unipersonales, empresas, como yo las llamo, no despectivamente, sino que las llamo técnicamente empresas en el rebusque. ¿Sí? Es la persona que va y registra una empresa. Yo ahorita les voy a dar ese dato que es escalofriante. Una persona va y registra una empresa, la empresa puede ser cualquier nombre, o puede ser el nombre de la persona, ¿sí? Mario Valencia y compañía, ¿sí? O Mario Valencia S.A. o Mario Valencia, Corporación Mario Valencia. Resulta que uno va y mira en los registros de la Cámara de Comercio y dice, bueno, ¿y quién es Mario Valencia? No, pues Mario Valencia soy yo. Soy yo sobreviviendo en un trabajo informal, un mes gano, otro mes no gano, un año tuve utilidades, el otro año no tuve utilidades. Son casi que actividades de rebusque. Y ese es el 90% de las empresas de Colombia. Y si a ese 90% uno le suma las pequeñas, que pueden tener mayor nivel de ingreso, las medianas son el 99% de las empresas. En Colombia, solo el 1% de las empresas son grandes empresas. ¿Sí? Y a comienzos de este año, de 2021, que se hizo la encuesta de, bueno, cómo le están yendo a las empresas en medio de la pandemia, encontró que de esas empresas, a principios de este año, el 75% de las empresas que se crearon eran personas naturales. El ejemplo que les acabo de dar, el 75% de las empresas que se crearon este año en Colombia son personas naturales. Es Mario Valencia yendo a crear una empresa para sobrevivir de la empresa, para ser formal, para que me paguen la asesoría, para que me paguen las clases, para que me paguen las... ¿sí? 75% son personas. No son sociedades, no es como que aquí decimos, oiga, 28 personas que estamos en este grupo, vamos y creemos una empresa, traigamos capital, alquilemos un edificio, comprémoslo, traigamos maquinaria, ¿no? Son personas naturales. Y el 91%, ¿se entienden estos indicadores? Casi la totalidad de las empresas en Colombia o no generan empleo o máximo generan 10 empleos. Entonces, allí hay un factor de regresividad, de desigualdad muy alto, porque así como las personas pagamos impuestos sobre nuestra capacidad de ingreso, yo pago los impuestos de acuerdo a lo que yo me gano en el año. Las empresas deberían hacer lo mismo de acuerdo al tamaño de las empresas. O sea, debería haber una tributación, unas tarifas diferenciadas para las microempresas, para las medianas empresas, las pequeñas para las medianas y para las grandes empresas otra tributación. Bueno, eso no lo tiene esta reforma tributaria. Entonces, cuando dicen vamos a recoger la plata de las empresas, pues las empresas son en el 99% de los casos son micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Cuando uno dice las empresas en Colombia, no está hablando de Santo Domingo, ni está hablando de Ardinalule, ni de Luis Carlos, ni está hablando de los bancos, ni de las grandes confeccionistas, ni de los grandes, ni de los azucareros. Está hablando del 99% son personas muy corrientes, tratando de sobrevivir. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.